mes de la resiliencia. Mientras llega la palabra, déjeme colocar una plataforma. Yo me preguntaba en algún momento por qué las personas, dentro del marco de su estilo de vida, no quieren asistir a una iglesia. ¿Por qué las personas ya no creen en que lo que Dios puede hacer en sus vidas es real? Porque hoy en día encontramos hombres y mujeres que no creen que Dios los pueda levantar, que no creen que Dios los pueda restaurar, que no creen que Dios les pueda dar una nueva oportunidad. Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me permitía entender que lamentablemente se ha desfigurado el propósito de la iglesia, que se ha distorsionado eso tan hermoso que el Señor Jesús vino a traer cuando acercó el reino de los cielos aquí a la tierra. Y es que cuando el Señor Jesús acercó el reino de los cielos a la tierra, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y no porque el Señor Jesús trajera una corona de rey, ni porque trajera un aviso de el reino de los cielos está aquí. No, es porque el Señor Jesús traía un ambiente, el ambiente del cielo a la tierra. Diga conmigo, ambiente. Y eso se ha perdido en la iglesia. La iglesia es la institución establecida por el Señor Jesucristo con la responsabilidad de traer el ambiente del cielo aquí a la tierra, para que el propósito de Cristo se cumpla en la vida de los cristianos. Sencillo, ¿verdad? Sin embargo, estamos en medio de un cristianismo moral, y el cristianismo moral opacó la esencia del cristianismo espiritual. Déjenme explicárselo de esta manera. La moral tiene que ver con los principios que rigen la vida de un individuo, a diferencia de la ética, que tiene que ver con los principios que rigen la vida de una sociedad. Por ejemplo, la sociedad médica tiene unos principios que llaman ética. Los ingenieros tienen unos principios que son considerados como su ética profesional. Ahora bien, la ética son principios que rigen la sociedad, pero la moral son principios que rigen a la persona. Y hoy tenemos una iglesia basada más en principios morales de lo que yo creo correcto que en principios espirituales de lo que Dios dice que es correcto. Por eso nos encontramos con iglesias, con líderes espirituales que tienen algo llamado una doble moral, porque no han entendido que lo que para una persona es moral, para otra puede parecer inmoral. Y entonces ya no regimos la iglesia con base en los principios espirituales de Dios, sino con base en los principios morales de los líderes. Dile al que está a tu lado, tenemos que ir más allá de lo moral. Y ese es el nombre que el Señor me regaló para esta enseñanza. Quizás este es del tipo de predicaciones que los cristianos tradicionales no quieren oír, pero que los hijos de Dios necesitan escuchar. Porque cuando nosotros nos quedamos en medio de la moral de la iglesia, estamos determinando nuestro cristianismo por lo que a otro le parece correcto. Y los hombres y mujeres con doble moral son convenientes, pero contundentes. Di conmigo, conveniente, pero contundente. Y entonces evidentemente rigen con una vara de moralidad a los que se equivocan, pero rigen con otra vara a los que se equivocan, pero diezman bastante. A los que se equivocan, pero son incondicionales. A los que se equivocan, pero son de la familia. ¿Ha conocido casos así? Son comunes. Y eso ha distorsionado el fundamento del cristianismo. Porque Dios está llamando a la iglesia a ir más allá de lo moral. La iglesia no es una institución moral, la iglesia es una institución espiritual. Y no podemos seguir basando la vida cristiana por lo que un líder de doble moral hizo en tu vida, por lo que un líder de doble moral lastimó en tu casa, lastimó en tu corazón. Escúchame, una persona con doble moral es conveniente, pero es contundente con los errores de otros, pero es contundente con los errores que le conviene ser conveniente. Escúchame esto.
Para ir más allá de la moral, la iglesia tiene que entrar en la dimensión de la gracia. Para ir más allá de lo moral, el ambiente de la iglesia tiene que estar impregnado no por principios de hombres, sino por la gracia, que son los principios de Dios impregnados de su inagotable amor. Dile al que está a tu lado, la gracia va más allá de lo moral. Cuando alguien tropieza y cae, escúchame, cuando alguien tropieza y cae, la moral lo remata, pero la gracia lo levanta. Oh, qué tremendo es eso. Y cuando nosotros hablamos de resiliencia, tenemos que tener claro que la resiliencia en la iglesia jamás se va a dar en medio de ambientes morales. Porque cuando yo me quiero creer moral, me creo con la autoridad de llamar a otro inmoral. Porque no piensa como yo pienso, porque no actúa como yo actúo, porque ve la vida de una manera distinta a como yo la veo. Sin embargo, yo quiero preguntarte, si un hombre y una mujer imperfecto como tú ha sido llamado por Dios a la iglesia para ser salvo, ¿quiénes somos tú y yo para juzgarlo? ¿Quiénes somos tú y yo para condenarlo? Eso lo hace la barata moral humana. Pero para levantarlo, la iglesia necesita la preciosa gracia divina. Por eso dicen los que no vienen a las iglesias que el ejército de Dios es el único ejército que remata a sus soldados caídos en combate, porque los miden con la medida de lo moral, no con la medida de la gracia. Di conmigo, la moral remata, pero la gracia levanta. Y quiero presentártelo a la luz de la palabra. Bienvenidos a la luz de la palabra, el libro de Juan capítulo 8, ¿están conmigo? Y vamos a mirar todo lo que te coloqué como plataforma de introducción a la luz de la palabra viva de Dios. Y dice el versículo 1: Jesús regresó al monte de los olivos. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Usted me puede seguir en las pantallas o allí en su Biblia. Pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. ¿A qué se sentó? Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda que la apedreemos. ¿Y tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, dice la versión Reina Valera, que lance la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solamente Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Oh, qué tremendo es eso. ¿Sabías que hay manuscritos antiguos de la Biblia que comienzan el libro de Juan en el versículo 12? Porque este texto bíblico ha generado ciertos conflictos entre grandes teólogos e historiadores, porque la moral de este pasaje ha sido considerada de dudosa pureza. Y muchos manuscritos antiguos no contienen los versículos 1 al 11 del libro de Juan. Muchos autores antiguos dudaban de la autenticidad de estos versículos. Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, y otros historiadores bíblicos dicen que el perdón de Jesús entra en conflicto con la moral cristiana.
que es inconcebible que Jesús haya perdonado a esa mujer así de fácil. Que es inconcebible que Jesús haya expuesto la moral de los líderes de la iglesia simplemente para perdonar a una pecadora que ni siquiera lo merecía. Por eso se llama gracia. La gracia y el perdón que levanta al pecador es tan grande que entra en conflicto con la moral religiosa. ¿Cómo tú puedes ser cristiano si te has equivocado? ¿Cómo tú puedes pensar en servirle a Dios si cuando le serviste cometiste un error? ¿A la luz de qué? ¿De la moral de los hombres o de la gracia de Dios? Por eso hoy es mucho más fácil llenar las iglesias para hablar de finanzas, para hablar de sanidad, para hablar de milagros, que para hablar de la gracia. Porque estamos en medio de un cristianismo moral, donde si comenzamos a hacer lo que el líder espiritual dice que es moralmente correcto, así no esté alineado con la palabra de Dios, entonces yo soy un buen cristiano. Porque ya no hago lo malo que antes hacía, porque ya no me porto tan mal como antes me portaba. Pero el problema es que si tú no recibes lo que Dios te quiere dar por gracia, jamás vas a ser un cristiano que pueda dar algo por gracia. Por eso cuando tú recibes una formación moral, lo único que tú tienes para dar es un juicio moral, una crítica moral y una condenación moral. Eso era lo que estos líderes espirituales tenían. Por eso para los historiadores es tan difícil entender la dimensión de la gracia, porque para poder entender la dimensión de la gracia, la iglesia tiene que ir más allá de lo moral. Di conmigo, más allá de lo moral. Porque la gracia afecta los procedimientos y tradiciones. Espérate un momentito, yo tampoco te condeno, vete a tu casa y no peques más. Y el proceso de restauración en 21 pasos y los 5 niveles de sanidad interior. Es que todo lo que una persona necesita para ser transformada es reconocer el perdón de Dios sobre su vida, porque la gracia es suficiente para transformarlo todo en todos. Pero estamos en medio de un cristianismo moral, donde tú tienes que hacer todo lo que la doctrina humana dice que es moralmente correcto para ser aprobado por un líder moral y vivir un cristianismo moral, y eso te da el derecho de juzgar a los que otros llaman inmorales. Esa es la iglesia de hoy. Una iglesia que se cree con el derecho de señalar, de juzgar, de cuestionar, de criticar, de ofender, de condenar y de lastimar, cuando lo único a lo que tiene derecho la iglesia es a restaurar, a sanar, a perdonar, a levantar y a dar una nueva oportunidad. Porque ninguno de los que somos parte de la iglesia está aquí viviendo una primera oportunidad. Todos nosotros estamos aquí porque estamos viviendo una segunda, tercera y hasta quinta oportunidad. Eso se llama gracia. Pero así no masito. O sea, vete a tu casa y no peques más. Es que la gracia es demasiado práctica para ser verdad. Los religiosos están acostumbrados a complicar la verdad para verse en un mayor estatus moral. Y entonces utilizan palabras rebuscadas del hebreo, del arameo, hablan hasta carreta para verse más intelectuales espiritualmente. Sí. Y entre más confundan a la gente, wow, mayor es su altar de moralidad. Pero Jesús vino a enseñar de una manera diferente. Dice la palabra que Él enseñaba por parábolas para que los entendidos no entendieran. Qué tremendo es eso. Porque la verdad es práctica. Hija, ¿eres consciente de que te equivocaste? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Arrepentirme. Ok, vete a tu casa y no peques más. Hey, Pastor Ever, y el curso y el proceso de restauración y la terapia. ¿Esto no es una EPS? Terapia. Si la gracia es lo único que necesita un pecador para ser transformado. El problema es que mientras tú sigas viviendo de las consecuencias de la moral que te lastimó, vas a rechazar la gracia que te puede levantar. Por eso no cuestiones el evangelio
por líderes espirituales morales que en lugar de levantarte, te remataron. El problema era de su moralidad, no de los principios espirituales de la gracia de Dios. Escúchame. Agustín de Hipona, o San Agustín, justificaba su oposición a este texto bíblico diciendo que el apóstol Pablo en el canon bíblico decía algo totalmente distinto en Primera de Corintios capítulo 5. Déjame leerlo a favor tuyo. Y es que Primera de Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo dice, versículo 9: cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto. Uno tendría que salirse de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. Di conmigo, entrega. Pero mira lo que dice en Gálatas capítulo 6. Perdón que no les entregué esos versículos. Amados hermanos, versículo 1. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Una cosa es entregarte al pecado y otra estar dominado por una debilidad. El que está dominado todavía lucha. El que está entregado ya no lucha. Te lo voy a repetir. Una persona que está entregada rechaza la gracia porque abraza el pecado. Pero una persona que está dominada todavía no se ha entregado porque lucha por una oportunidad de la gracia que lo puede cambiar todo. No te sientas mal por tener luchas. No te sientas mal por ser imperfecta. No te sientas mal por tener áreas en tu vida en las que sabes que quieres hacer lo bueno, pero por algún motivo tropiezas todavía con algo malo en tu actitud, en tu carácter, en tu santidad, en tu moralidad, porque eso es humano. El Señor Jesús vino a comenzar en ti la buena obra, y el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta que Cristo venga. El que comenzó o el que terminó en ti la buena obra. Dile al que está a tu lado, no somos productos terminados. Tú hasta ahora eres un producto comenzado. Tú eres un cristiano en obra gris. Todavía hay áreas imperfectas en tu vida, pero yo quiero que sepas algo. El proceso de Dios no minimiza el pecado. El Señor Jesucristo no minimizó el pecado de la mujer adúltera. Desde ningún punto de vista Él obvió el error que ella había cometido, simplemente lo cubrió con su gracia. Lo que pasa es que la moral te lleva a hacer énfasis en el error de otro, porque no puede entender el perdón divino. El Señor Jesús no dijo, no, es un errorcito, no. El Señor Jesús sabía que era un error grave, que ella podría ser apedreada por eso. Pero es que Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él vino a traer la esencia espiritual del cielo aquí a la tierra. Nosotros no estamos diciendo que debemos ser permisivos con el pecado. No. Lo único que estamos diciendo es que no hay uno solo en este lugar, comenzando por su pastor, que tenga el derecho de juzgar el pecado de otro, porque suficiente tiene con luchar con el pecado propio. Nosotros no fuimos llamados a criticar a otros, ni a condenar a otros, ni a juzgar a otros. Fuimos llamados a ayudar a restaurar a otros con la misma gracia con la que el Señor nos ha restaurado a nosotros. Eso tiene que ir más allá de lo moral. Escúchame, Jesús estaba enseñando sobre la gracia. Jesús estaba enseñando sobre el amor inagotable del Padre. Jesús estaba enseñando sobre el perdón. Y vinieron estos líderes religiosos a importunar lo que el Señor Jesús estaba haciendo y a decirle, júzgala, condénala, porque la ley de Moisés dice. Y qué triste que hoy no es diferente. Estamos llenos de líderes religiosos que proyectan
altares morales para cubrir su inmoralidad. En eso se convirtió la iglesia de Cristo, en apariencias, en principios de hombres que atacan, que señalan, que ofenden, que lastiman, cuando deberíamos ser un ejército que restaura, que levanta, que proyecta, que empodera, que perdona y que da nuevas oportunidades. Mira en Juan capítulo 3, ahí atrásito, a mí me impacta mucho. Todos conocemos el texto del verso 16. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira lo que dice el verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Los líderes estaban tan cegados por su moral religiosa que no entendieron nunca el propósito por el cual Jesús vino. Jesús vino para salvar a los pecadores. Jesús vino a darle una nueva oportunidad a los que amaban a Dios, pero no sabían cómo salir de una atadura. No sabían cómo salir de un hábito. No sabían cómo salir de una relación tóxica. Él vino a salvar. Él vino a darle lo mejor a las generaciones. Pero sigue leyendo conmigo. No hay condenación para todo el que cree en Jesús, pero todo el que no cree en Jesús ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! ¿Sabes por qué la gracia te levanta? Porque la gracia no mira lo malo que haces, sino lo bueno que puedes hacer si te tomas de la mano de Dios. Los religiosos siempre te van a señalar por tus errores del pasado, pero la gracia de Dios siempre te va a inspirar con las bendiciones que el Padre ha preparado para tu futuro. Todos los que estamos aquí nos hemos equivocado. Todos los que estamos aquí hemos cometido errores. Todos los que estamos aquí hemos tomado malas decisiones y sin embargo estamos aquí por una sola razón: porque su gracia nos ha cubierto. Y si su gracia nos ha cubierto, ¿por qué vivir de dogmas y tradiciones de hombres si podemos vivir de la practicidad de la verdad del Evangelio? Y podemos salir a dar de esa gracia que restaura, podemos salir a dar de esa gracia que perdona. Pero qué difícil es para un hombre que vive un cristianismo moral perdonar, porque mide tan fuerte la inmoralidad de otros que le cuesta perdonar. Mira, tú sabes cuántas personas, cuando el pastor Guillermo Maldonado decidió divorciarse, cuántas personas, pero eso está mal, porque es que, y tú qué sabes lo que vivía él, lo que vivía su esposa. Tú qué sabes lo que estaba pasando, cuántos años llevaban pasando cosas. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Y los que más lo juzgaban eran los que se han divorciado y se han vuelto a casar. Ay, es que la hija de la hermana Filomena se puso un piercing. ¿Y cuál es el problema? Pues por lo menos ya tiene el Señor de dónde cogerla para llevarla al cielo. ¿Cuál es el problema? Ah, pastor, está diciendo que está bien que se pongan piercing. No, no está bien. Pero si la gracia cubrió ese piercing, ¿quién soy yo para juzgarlo? Si la gracia cubrió un tatuaje, ¿quién soy yo para juzgarlo? Si el Señor Jesús te trajo aquí porque perdonó lo que tú hiciste allá, ¿a mí qué me importa lo que viviste allá si lo que me debe importar es lo que puedes llegar a vivir aquí? Hijos, Jesús vino a salvar, no a condenar. Ese Dios moralista, ese Dios castigador, ese Dios condenatorio, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el que el Señor Jesucristo nos vino a presentar como el Padre de amor inagotable.
Él te trajo para darte una nueva oportunidad, porque el amor de Dios va más allá de lo moral. No exime lo moral, pero va más allá de lo moral. Todos debemos tener una medida correcta de moralidad, entendiendo que hay personas que tienen una moral distinta a la nuestra. Hoy en día, para un joven, hay cosas que son normales y que quizás para personas de nuestra generación parecen inmorales. Pero lo que ese joven necesita no es conocer mi posición moral. Lo que ese joven necesita es de la gracia que me levantó a mí para poderlo levantar a él. Hijos, la gracia cubre lo malo, pero no puede cubrir al que no quiere salir de lo malo. Escúchame, la gracia puede cubrir todo lo malo, pero no puede cubrir al que no quiere salir de lo malo. Por eso el que abraza las tinieblas no tiene cómo cogerse de la gracia. Hay personas que tienen delante de ellos una bandeja de gracia, pero nunca acceden a ella porque no quieren salir de su desgracia. Prefieren seguir resentidos, orgullosos, heridos, arrogantes, llenos de malos hábitos, llenos de relaciones tóxicas que los están contaminando. Y aunque para ellos también era la gracia, no van a poder acceder a la gracia. Porque todo el que rechaza la gracia de Cristo es por una sola razón, porque ama más las tinieblas y por eso ya ha sido condenado. La gracia no condena, la gracia salva al que reconoce que necesita ser salvo. La iglesia no puede ayudar al que no reconoce que necesita ayuda. La iglesia no puede ayudar a cambiar a aquel que no reconoce que necesita un cambio. La gracia necesita ser depositada en hombres y mujeres que reconozcan su inmundicia y le pidan a Dios una oportunidad. Por hombres y mujeres que entiendan que sí se puede vivir de una manera distinta. Por hombres y mujeres que han jugado con Dios, pero llegan a algo llamado el punto de inflexión y le dicen un día: Señor, no quiero seguir viviendo así, yo quiero vivir algo diferente. Yo quiero vivir algo nuevo. Ahí la gracia es derramada. Allí la gracia es valorada y allí todas esas vidas son transformadas. Pero para eso la iglesia tiene que ir más allá de lo moral. Digo, amigo, más allá de lo moral. Y es que definitivamente dice la palabra que los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Los que son perfectos o los que hacen lo correcto? Es que hay una gran diferencia entre ser perfectos y hacer lo correcto. Hacer lo correcto significa que estás luchando con tu imperfección para hacer lo que a Dios le agrada. Los que son perfectos simplemente están colocándose una máscara de moralidad para que nadie vea su inmoralidad. Esos eran estos sacerdotes. Oh, mira la mujer inmoral, si viera la descubrimos, es una sinvergüenza, es una bandida. ¿Y el adúltero dónde está? ¿Quizá era el primo del sumo sacerdote? ¿El hijo mayor de uno de los líderes de la sinagoga? ¿Por qué no hubo el mismo peso moral sobre él que sobre ella? Porque esa es la iglesia que distorsiona la gracia. Es una iglesia que juzga de acuerdo a la doble moral de sus líderes. ¿Pero alguna vez te has preguntado dónde está el adúltero? ¿Por qué iba a ser apedreada la adúltera? ¿Por qué la misma moral con la que juzgaron su inmoralidad no juzgó la inmoralidad del hombre con el que fue encontrada? Es que los adúlteros son inmorales, pero más inmorales son los que los juzgan con doble moral. Porque por lo menos el adúltero reconoce su error y pide perdón, pero el que tiene doble moral está tan envanecido y enceguecido en su orgullo que no tiene cómo reconocer su error. Por eso cuando el Señor Jesús le dijo: si alguno de ustedes está libre de pecado,
Como ella no está libre de pecado, láncele el primer pedradón. Y los más ancianos: yo también adultero, yo digo mentiras, yo hago negocios turbios, yo le pego a mi mujer, yo también tengo por allá un arrocito en bajo. Y comenzaron a soltar la piedra. Pero ¿saben qué es lo triste de este pasaje? Que ninguno se acercó a Jesús para buscar esa misma gracia que cubrió a la mujer que ellos estaban condenando, porque prefirieron seguir viviendo un cristianismo con doble moral que reconocer la gracia que podía cambiarlo todo. Porque hoy en día para los cristianos es más fácil salirse de la iglesia, dejar de asistir a la iglesia, buscarse otro predicador por internet, que acercarse verdaderamente a Jesús, reconocer su pecado y ser alcanzados por su gracia. Familia, la gracia se manifiesta en las tinieblas para llevarnos a la luz. La gracia no fue diseñada para cubrirte en medio de la luz, no. La gracia fue diseñada para cubrir al pecador en medio de sus tinieblas. No necesitas aparentar delante de Dios. Yo no me paro aquí a aparentar, yo me paro aquí a mostrarte que soy un hombre de carne y hueso, más carne que hueso, pero soy un hombre de carne y hueso. Escúchame. Cuando yo me bajo de ese altar, soy tan humano como cualquiera. Y cuando me subo, sigo siéndolo. Con carita de ángel, pero humano. Escúchame. Lo que el evangelio de hoy necesita es reconocer en medio de las tinieblas que solo su gracia nos puede llevar a la luz. ¿Sabes qué dice el apóstol Pedro? El mismo que después de caminar 3 años y medio con Jesús, de ser del grupo selecto de los 3 más íntimos de Jesús con Juan y Jacobo, de ver la transfiguración, la resurrección, milagros, sanidades, negó a Jesús. Volvió atrás. Se devolvió al mundo de la pesca y se olvidó de su llamado. ¿Sabes por qué? Por su moral. Porque lo que hizo fue inmoral. Y su propia moralidad y la moralidad de los que lo rodeaban no lo dejaron levantar. Y tuvo que venir un día Jesús y decirle: Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Pedro, mi amor está por encima de lo moral. Mi amor está impregnado de gracia. La moral nunca te va a levantar, pero mi gracia está aquí, porque es lo único que te va a levantar. Y Pedro no solo se levantó, sino que reconoció a través de la gracia su identidad en Cristo. Y él dice: yo soy y nosotros somos los que hemos sido cubiertos por la gracia. Diga conmigo: en las tinieblas. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para asistir a una iglesia, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes qué significa eso? Para salir de la iglesia a anunciar la gracia que nos levantó y los puede levantar a ellos, la gracia que nos restaura y los puede restaurar a ellos, la gracia que no vio nuestro pecado como tampoco ve el pecado de ellos, la gracia que nos ha dado una nueva oportunidad así como también se la quiere dar a ellos. Eso es lo que la iglesia tiene que salir a anunciar. No religiosos moralistas que salen a señalar los errores de otro, que salen a opinar sobre los errores de otro, que salen a cuestionar las debilidades de otro. Eso no es gracia. Esos son simplemente cristianos morales que siguen en las tinieblas porque han rechazado lo único que los puede sacar a la luz y piensan que con lo moral pueden tapar lo inmoral. Esa es la iglesia cristiana que hoy tenemos en el mundo. Pero nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes
del que nos llamó de las tinieblas. ¿De dónde? ¿De dónde? Ninguno de nosotros está aquí porque un día el Señor nos encontró caminando por el bosque de la luz. No. Todos nosotros estamos aquí porque un día su gracia nos alcanzó en medio de la vida de tinieblas que vivíamos y nos trajo hasta aquí para darnos la oportunidad de ser llevados por esa misma gracia a su luz admirable. Pero no te resistas a la gracia. No prefieras vivir las apariencias y seguir en las tinieblas. No permitas seguir agradando a un líder espiritual o una comunidad espiritual llena de religiosos moralistas, en lugar de abrazar la gracia espiritual que lo puede cambiar todo. La iglesia no es para venir a pasarla rico. La iglesia no es para venir a divertirte. La iglesia no es para venir a recrearte. La iglesia es para venir a conocer la gracia perfecta que lo cambia todo. La iglesia es para venir a recibir lo que el Padre desde el cielo te quiere entregar por gracia, para levantarte y que salgas a ser instrumento de la gracia de Dios para rescatar y alcanzar a otros. ¿Aló? Pero la gracia tiene enemigos. Escúchame. Al enemigo no le importa que tú vengas a la iglesia. Si igual sigues viviendo en las tinieblas, ¿qué problema hay? Si sigues siendo el mismo marido machista, la misma esposa irreverente, irrespetuosa y rebelde, si sigues siendo el mismo negociante tráfuga, si sigues siendo el mismo cristiano hipócrita, si sigues siendo el mismo líder moralista, pues ¿qué le afecta al enemigo si eres uno de los suyos, infiltrado en el reino, que habla la verdad de la luz, pero sigue sumergido en la mentira de las tinieblas? Lo que pasa es que como ya hacemos cosas que son moralmente correctas, nos creemos espiritualmente correctos. No confundas lo moral con lo espiritual. Hay personas que no necesitan lo espiritual para ser moralmente correctas. Son principios de vida que son importantes, sí, pero si no vienen acompañados de una vida espiritual correcta, no te van a servir para nada. Porque lo único que va a alimentar esa vida moral correcta es orgullo, arrogancia y soberbia. Y te vas a creer con la autoridad de señalar a los que no tienen tu mismo nivel moral. ¿Conoce cristianos así? Yo conozco muchos. Fui uno de ellos muchos años. Pero su gracia me rescató. Pero no pude reconocer su gracia hasta que no me di cuenta de la vida de tinieblas que vivía. Hasta que no reconocí lo perdido que estaba y lo alejado que estaba de su amor, aunque predicaba de su amor. Lo distante que estaba de su perdón, aunque hablaba de su perdón. Lo aferrado que estaba a lo viejo, aunque guiaba a otros a lo nuevo. Pero es que me formaron líderes moralistas, íconos de la moralidad que yo admiraba por su vida moral, pero que nunca me permitieron ver la gracia que lo transforma todo, que nunca me dejaron ver el hombre detrás de la túnica, el hombre detrás del cargo, el hombre detrás de la posición. Pero yo quiero que sepas que hay enemigos de la gracia, porque lo único que le aterra al enemigo es que Dios te pueda levantar con su gracia. Porque cuando Dios te levanta con su gracia, tú sales a dar por gracia eso que recibiste por gracia. Los versículos no levantan a nadie, los versículos no le cambian la vida a nadie, pero la gracia, cuando tú sales por esta puerta a hablar de la gracia, si quieres métele un versículo por ahí, pero habla de la gracia. Y cuando tú vas a decirle, mira, sabes una cosa, es que en la iglesia he aprendido a vivir algo correcto. En la iglesia me equivoqué, pero no me rechazaron. Dios me dio una nueva oportunidad. He caminado equivocadamente, pero Dios me ha levantado. La gente afuera va a decir, pero espérate, ¿acaso uno no va a la iglesia esa que lo critiquen, a lo que se lo señalen, a que le digan lo porquería que es? A que no. No, la iglesia de Cristo no condena. La iglesia de Cristo salva, restaura y levanta. Esa es la iglesia de Cristo. Y ellos allá afuera van a decir, yo quiero de eso. Yo quiero de eso que ha transformado tu vida. Yo quiero de eso que ha levantado tu vida. Porque no eres la misma.
que venía con una ametralladora de versículos a hacerme sentir lo impuro que soy. No eres el mismo que venía con su moral en alto a decirme lo inmoral que soy, a mirarme mal porque no tenía los mismos límites morales que él tenía, a hacerme sentir insignificante porque no tenía la misma creencia. No, me estás mostrando algo diferente, me estás mostrando un amor que yo no conocía. Eso es la gracia. Pero hay tres enemigos de la gracia, o tres estrategias que los enemigos de la gracia utilizan para que no te levantes, para que no experimentes esa resiliencia que Dios quiere establecer en ti. Y a mí me impacta ahí en el libro de Juan capítulo 8. Dice que en el versículo 3, que mientras Jesús hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Imagínate por un momento la escena. Hay 4 protagonistas en esta escena. Está Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando. ¿A quién le estaba enseñando? A la multitud. El segundo protagonista, la multitud que está aprendiendo acerca de la gracia, la multitud que está escuchando del amor inagotable que perdona, que restaura y que da nuevas oportunidades. Pero en ese momento, en medio del proceso de formación, llegaron ¿quiénes? Los fariseos, los maestros de la ley religiosa, los líderes de la iglesia moralista, e interrumpieron el proceso de formación para exponer públicamente ¿a quién? A la mujer adúltera, la cuarta protagonista. Y es que lo primero que los enemigos de la gracia hacen es interponerse en tu proceso de formación. Y cuando Dios te está hablando de que Él te perdona, de que Él te quiere dar una nueva oportunidad, de que tu pasado no va a dañar el futuro que Él ha preparado para ti, en medio de esa escena y en medio de ese proceso se atraviesan enemigos de la gracia para interrumpirte con tradiciones, con exigencias, con lineamientos de hombres. ¿Cómo así que solamente necesitas arrepentirte y apartarte y ya con eso puedes comenzar a vivir una nueva vida? No, si tú tienes que hacer los 10 niveles de sanidad interior, las 5 semanas de terapia intensiva con los líderes de sanidad y tienes que... Un momentito, no. La gracia te lleva a tomar una decisión y esa decisión cambia tu vida. ¿Está mal entonces hacer curso? No, está bien. Si ese curso te lleva al final a tomar una decisión, pero no es el curso el que te transforma, es la gracia la que te transforma. Que un proceso de sanidad interior es bueno, sí, si al final te lleva a tomar una decisión que te permita reconocer cuánto necesitas de la gracia de Dios. Pero tú te puedes tomar los mejores cursos con los mejores maestros, con los más eruditos líderes espirituales, con los mejores predicadores, pero si al final no tomas la decisión de reconocer que necesitas ser cubierto por su gracia, vas a seguir viviendo en las mismas tinieblas, sin importar cuántos años asistas a una iglesia. Esos líderes, esos enemigos de la gracia, te confunden hablándote de lo malo cuando Jesús te está llevando a conocer lo bueno. Porque es que déjame decirte que la iglesia no es el lugar para que yo te venga a hablar de lo malo. La iglesia es el lugar donde yo te tengo que hablar de lo bueno. Porque pecado no es hacer lo malo. Santiago 4:17 dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero ¿cómo puedes saber hacer lo bueno si yo no te enseño a hacer lo bueno? Si todo el tiempo te estoy hablando de tu pecado, de la porquería de tu pasado, de la inmundicia de esto, a mí Dios no me llamó a mirar lo malo en ti. A mí Dios me llamó a mirar lo bueno que Él puede hacer de ti, si entiendes la palabra que te predico en este lugar. El Señor Jesús no estableció su iglesia para condenar, es decir, para mirar lo malo. Él estableció su iglesia para salvarte, es decir, para enseñarte lo bueno. Tú tienes que salir por esa puerta con la convicción de lo bueno que tienes que hacer,
de lo bueno que puedes vivir, y eso es suficiente para transformar tu vida. Pero en ese proceso se van a cruzar enemigos de la gracia que te van a hablar de lo malo. Ay, usted sí sabía que el pastor Ever tal cosa. Ay, pero usted sí ve la hermana que se para en la puerta, no la que está hoy, no otra que se para en la puerta. Usted sí la vio. Ay, usted supiera cómo trata el marido. Ay, es que usted no ha visto el hijo de la líder de alabanza. Usted no ha visto. Ay, mire que, escúchame, toda persona que te viene a hablar de lo malo es un enemigo que te quiere apartar de lo bueno. Por eso sabiamente el apóstol Pablo dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo el que te venga a hablar de lo malo va a corromper lo bueno que Dios te está enseñando. Por eso cuando alguien te llame a contarte un chisme, deja esa moralidad religiosa de, bueno, cuénteme para que oremos. No. Dile, mira, la verdad, yo no estoy en posición de escuchar cosas malas de otros. No me interesa la vida de otros. Suficiente tengo luchando con mi pecado como para venir a hablar del pecado de otros. Esposas, no hablen mal de sus esposos. Esposos, no hablen mal de sus esposas. Ni con sus hijos, mucho menos con la mamita, no con nadie, ni con la hermana Filomena. No hablen mal de él. ¿Quieren desahogarse? Pidan una consejería, vayan al secreto de Dios. Pero si no tienen algo bueno que decir, no digan nada, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Iglesia, la gracia nos permite aprender de los errores sin distraernos con las opiniones. Y es que cuando Dios te está llevando en la dimensión de la gracia, hay un montón de desgraciados que están por fuera de la gracia. Desgraciado es estar por fuera de la gracia. ¿No lo sabían? Desgraciado no es una ofensa. Desgraciado es la característica del que está sin la gracia. Y hay un montón de desgraciados. No, pero vuelvo y le repito, no es una ofensa. Hay personas que están por fuera de la gracia, que vienen a opinar sobre tu vida, que vienen a opinar sobre tu pasado, que vienen a opinar sobre tus hijos, que vienen a opinar sobre tu pastor. Esos sí son desgraciados. Que vienen a opinar sobre tu iglesia, que vienen a opinar sobre tu fe. Escúchame, tú y yo no fuimos rescatados de las tinieblas. No fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para ponerle atención a las opiniones. Nosotros estamos aquí porque fuimos llamados a alcanzar bendiciones. Deja de prestarle atención a las opiniones y comienza a enfocarte en tus bendiciones. La bendición de tu casa, la bendición de tu familia, la bendición de tu economía, la bendición de tu ministerio, la bendición de tu iglesia. Eso es lo que Dios te quiere entregar por gracia. Pero hay un montón de enemigos de la gracia que quiere venir a traer opiniones negativas sobre tu vida, que quiere venir con el derecho de opinar sobre si lo que estás haciendo es moral o inmoral. A menos que sea una autoridad que viene en la gracia para hacerte llegar a la conciencia de que lo que estás viviendo está mal, no le prestes atención a ninguna otra opinión. Porque hay muchas personas que opinan en su dimensión moral y llaman malo a lo que Dios llama bueno, porque en su dimensión moral para ellos es malo. ¡Ah! ¿Congregarte cada 8 días? Uy, no, esto está mal, porque entonces te va a manipular el pastor. Llevar tus diezmos a la iglesia, no, esto está mal, eso es para que el pastor se compre chalecos. Hay un montón de gente que quiere opinar sobre la gracia, pero ha vivido todo su cristianismo en desgracia. ¿Qué opinión te puede dar de la gracia? Hay personas que quieren venir a opinar sobre lo nuevo que estás viviendo, pero nunca han salido de lo viejo que siempre han vivido. ¿Con qué autoridad vienen a opinar?
Ellos no vienen a opinar con la autoridad de lo que Dios ha hecho en su vida. Ellos vienen a opinar con la autoridad de lo que su concepto moral les permite opinar. Por eso generalmente sus opiniones vienen impregnadas de desaprobación, de crítica, de juicio, de condenación, de señalamiento. Y lo único que viene es hacerte desistir de lo que por gracia Dios te quiere entregar. Y al que está a tu lado, no le prestes atención a las opiniones. Si Dios te pidió algo, hazlo sin importar lo que otros opinen. Si Dios te está hablando a través de esta predicación y te está llevando a tomar una decisión, no lo consultes con tu marido. Porque si él no tiene la misma dimensión de gracia, pues te va a opinar de acuerdo a su moral. Y quizás te haga desistir de lo que por gracia Dios te quería entregar. No esperes la aprobación de tu mujer para tomar decisiones cuando Dios te ha hablado, porque quizás la gracia de Dios viene sobre ti para levantarte y a través de ti que esa misma gracia la levante a ella. Pero muchos llevan años de cristianismo en desgracia porque dependen de la opinión de otros para tomar decisiones de gracia. Y no digan amén, pero así es. ¿Tú sabes cuántos hombres y mujeres viven un cristianismo incorrecto? Es más, tú no sabes cuántos jóvenes se están caminando un camino de desgracia. Que lo disfrutan hoy, pero la desgracia viene mañana. Simplemente porque están aferrados a una relación incorrecta y tóxica que por ningún lado trae lo que por gracia Dios le quiere entregar. Y ni siquiera es una lucha, ya se entregaron a esa relación pecaminosa. Ya se entregaron a esa influencia incorrecta. Escúchame. La gracia te permite aprender de los errores porque te vas a equivocar. Pero si no aprendes de los errores, de nada te va a servir equivocarte. Y la gracia te permite aprender de los errores por encima de las opiniones de los demás. Segundo enemigo de la gracia, rápidamente, versículo 6. ¿Estamos aprendiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, di conmigo, más allá de lo moral. Versículo 6, mira lo que dice la palabra. Intentaban tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Mira qué tremendo. Y Jesús no les puso cuidado. Pero como ellos seguían exigiéndole una respuesta, y es que todo desgraciado es intenso. ¿Sí? Toda persona que está por fuera de la gracia va a insistir en que tengas en cuenta su opinión para apartarte de la gracia, para apartarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida por gracia. Voy a comenzar a congregarme todos los domingos, pero el otro domingo te insiste, no, pero cada 15 días, comencemos cada 15. No, dije todos los domingos. A los 15 días. Ay, la ciclovía. Arrunchis gordo. Cómprele un perro y que se arrunche. Cómprele un osito dormilón y que se arrunche. Pero usted tiene que levantar, porque la gracia levanta. Y ellos estaban insistiendo. ¿Sabes por qué? Porque los enemigos de la gracia siempre están mirando qué pueden usar en tu contra. Hay enemigos de la gracia alrededor de tu vida que le están prestando más atención a tus errores que a tus virtudes, a lo que fuiste que a aquello en lo que te estás convirtiendo. Y todo el tiempo te quieren hacer volver atrás diciéndote, pero usted no ha cambiado, y eso que va a la iglesia, no, pues si así es ser cristiano, no, pero allá en la iglesia sí, pero acá no. Y comienzan a utilizar lo que Dios te quiere dar por gracia para que tú desistas por causa de sus opiniones negativas acerca de ti. Mira, yo te digo algo. Toda persona que es enemiga de lo que Dios quiere hacer por gracia en tu vida, que no le conviene que tú te levantes, porque cuando tú te levantas ya no va a tener con quién pelear. Porque cuando tú te levantas ya no tiene con quién sinvergüenciar. Porque cuando tú te levantas ya no tiene con quién pecar. Porque cuando tú te levantas ya no tiene
en quién justificar su inmoralidad. Por eso no le conviene. Y como no le conviene, siempre va a estar mirando cómo usar elementos en tu contra. Y va a estar más pendiente de tus errores que de reconocer tus virtudes. Y de cada 10 cosas que te dice acerca de ti mismo, 9 son negativas. ¿Sabes? Muchos de ellos dicen ayudarte, dicen valorarte, pero están esperando la oportunidad para acusarte. Están esperando la oportunidad para echarte en cara aquello en lo que no has cambiado, pero les duele reconocer en lo que sí has cambiado. Por eso tú no puedes depender de la opinión de otros, así te amen. Porque la opinión de la gran mayoría de los que te aman está determinada por su concepto moral más que por su concepto espiritual. Por lo que a ellos les parece correcto, más que por lo que Dios dice que es correcto. ¿Aló? Hijos, la gracia nos invita a reconocer lo bueno mientras permitimos que Dios siga tratando con lo malo. Recuerda, Dios comenzó la buena obra, pero te está perfeccionando. Di conmigo, paso a paso. El problema es que no te puedes justificar en eso para quedarte sentado. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir permitiendo que semana a semana la palabra de Dios perfeccione algo en ti. Porque por eso tú vienes a la iglesia todas las semanas, porque cada semana hay una palabra que te lleva a un nuevo nivel. Y ese es el secreto del valor de la iglesia, la palabra. Pero tú tienes que entenderlo. Reconoce lo bueno, aunque los que te rodean solo reconozcan lo malo. Pasa más tiempo con Dios y te vas a dar cuenta que has mejorado más de lo que tú crees. Pero es que es muy difícil avanzar cuando hay personas que solo te están hablando de aquello en lo que no has avanzado. Cuando hay personas que solo te están recriminando aquello en lo que no has cambiado. Cuando hay personas que solo te están sacando en cara tu pasado. Cuando hay personas que todo el tiempo te están reclamando por lo que todavía no haces. Pero tú te imaginas, si solo le prestaras atención a las personas que sí reconocen tu cambio, que sí reconocen que estás avanzando, que sí reconocen que estás cambiando. ¿Tú te imaginas convertirte en una esposa que reconozca lo bueno de tu esposo? ¿Tú te imaginas convertirte en un hijo que reconozca lo bueno de tu padre? ¿Tú te imaginas convertirte en un esposo que todo el tiempo esté reconociendo las cosas buenas que hay en su esposa? ¿Y las malas? Deja que Dios trate con ellas. O sea que no me puedo poner bravo. No, ponte bravo. Pero si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Y cuando vayas a hablar, habla de lo bueno, para que no caigas en el error de ser un enemigo de la gracia en la vida de los de tu casa y termines hablando de lo malo para impedirles la gracia que lo levante. Bueno o excelente. Ahora bien, la gracia te invita a reconocer lo bueno, pero no a obviar lo malo, sino a permitir que Dios siga trabajando con lo malo. Tú tienes que reconocer que hay áreas de tu vida donde necesitas que la gracia intervenga. Tú tienes que reconocer que hay áreas de tu familia donde necesitas que la gracia cubra. Ninguno de nosotros es perfecto, hijos. Ninguno de nosotros es un producto terminado. El mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Eso significa, yo sé que no soy un producto terminado. Sí, quizás soy el hombre de mayor influencia en el cristianismo después de Cristo, pero no soy un producto terminado. El mismo apóstol Pablo que dice: hay una ley en mi mente que se deleita en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, porque cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Y espera un momento y comienza el capítulo siguiente y dice: gracias doy por Jesucristo, porque por su gracia, aunque no soy un producto terminado, todos los días puedo ser renovado. Dale un aplauso al Señor.
Escúchame esto. Versículo 7. Entonces, 2 estrategias de los enemigos de la gracia en tu vida. Primera, se interponen en tu proceso de formación con opiniones que te apartan de tus bendiciones. Segunda, siempre están mirando lo que pueden usar en tu contra. Porque los enemigos de la gracia están más en función de señalar tus errores que de reconocer tus virtudes. No pelees con ellos. Solamente identifícalos, neutralízalos y sigue llegando a donde la gracia te quiere llevar. Y tercero, versículo 7. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Jesús se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Bueno, está bien, está bien. ¿Quieren una palabra de juicio? La voy a emitir. El que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Wow. Y es que los enemigos de la gracia salen de las iglesias a exaltar los errores de otros para minimizar los errores de ellos. Y todos esos líderes y sacerdotes moralistas estaban maximizando el error de la mujer adúltera, porque eso les ayudaba a apaciguar su conciencia y minimizar la inmoralidad de ellos. ¿Tú sabes cuántos cristianos te señalan simplemente para apaciguar su conciencia? Porque señalar la inmoralidad de otros los hace sentir más morales. Y eso les ayuda a cubrir su vida de inmoralidad. Se asombran con la paja, pero esconden la viga. Llegan a las iglesias a ver la paja en el ojo del hermano, en el ojo de la hermana, la paja en el ojo del pastor, la paja en el que toca el piano, la paja en el que se para en la puerta, la paja en cómo se viste fulanita, la paja en el hijo de la hermana que llegó con un tatuaje, o la paja en el hermano que llegó con un nuevo peinado, o el que compró una nueva camioneta, o qué sé yo. Cuando verdaderamente deberían venir a la iglesia es a trabajar con la viga que tienen en su propio ojo. Pero los enemigos de la gracia siempre están en función de buscar una pajita en el ojo de los demás para hacerlos sentir mal, porque eso produce culpa y a través de la culpa se manipulan las masas. Yo no estoy aquí predicándote para que sientas culpa. Yo estoy predicándote para que anheles la gracia que levanta, el amor inagotable del Padre. Hijos, todos luchamos con el pecado, y antes de juzgar el pecado de otros, deberíamos tratar seriamente con el nuestro. No te entregues al pecado como si no hubiese una provisión de gracia para ti. Hoy yo vengo de parte de Dios a decirte: hay gracia para ti, hay gracia reservada para ti. Pero no vivas como si fuese tu esposa la que necesita la gracia, mientras que tú te sostienes en tu moralidad. La moralidad es una muleta que tarde que temprano se quiebra y va a dejar a la luz tu cojera. Suelta la moralidad, ve más allá de lo moral y reconoce que necesitas la gracia que transforma. ¿Quién no lucha con un pecado? ¿Quién no tiene debilidades en este lugar? Que el hecho de que tu debilidad sea distinta a la debilidad del otro no te hace moralmente más aceptable que el otro. Déjame demostrártelo y con esto termino. Gálatas capítulo 5. Qué pena que tampoco se los pasé, pero es que son textos que el Señor me va regalando a lo largo de la prédica. Gálatas capítulo 5, ¿están conmigo? Verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa,
los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, ojo con esto, peleas, celos, escúchenme, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Moralmente, los religiosos les colocan un valor a cada uno. Espiritualmente, para Dios todos están en la misma escala de valor. Son deseos de la misma carne y uno siempre va a conducir a otro mayor. No sigas midiendo a los demás con una escala moral. Deja que cada uno reconozca su necesidad de la gracia delante de Dios, pero en lugar de juzgar el pecado de otros, trata seriamente con el pecado que habita dentro de ti. Puede que el pecado del otro moralmente sea así y el pecado tuyo moralmente sea así, pero delante de Dios los dos son igual de perversos. La Reina Valera dice, y cosas semejantes a estas. ¿Tú sabes cuántos cristianos desperdician años de cristianismo luchando para que otros dejen el pecado? Mientras convierten su casa en un lugar de disensiones, celos, envidias, pleitos y contiendas, chismes y murmuraciones, que han hecho su casa tan abominable como la casa de ese al que le quieren cambiar su pecado. Hijos, cada uno de nosotros necesita su propia porción de gracia. Pero hay personas que no quieren la gracia. De esas huye. Porque una persona que rechaza la gracia es una persona que abraza las tinieblas y no solo no se quiere levantar, sino siempre va a decir que es malo lo que Dios te está pidiendo que hagas bueno, para tenerte ahí manipulada en las tinieblas. La gracia nos llama a restaurar, no a juzgar. Ni uno solo de los que estamos en esta reunión y a través de las redes tiene la autoridad de juzgar a otros. Ninguno de nosotros tiene la autoridad de juzgar a otros. Ninguno de nosotros tiene la autoridad para lanzar la primera piedra sobre su esposa, sobre sus padres, sobre sus hijos. Por eso ya deja la bobada de los errores de tu papá para justificar los errores que tú sigues abrazando. Es que mi papá me lastimó porque fue un inmoral. Y con la inmoralidad de tu papá, ¿crees que vas a justificar la inmoralidad con la que tú vives hoy? No. Con los errores de tu esposo, ¿crees que vas a justificar el que sigas convirtiendo tu casa en un lugar de contiendas, de celos, de disensiones, de envidias, de enemistades? No. Cada uno tiene que luchar con su propio pecado en lugar de juzgar el pecado de otros. Porque la gracia es personal. Y es el tiempo de que la preciosa gracia del Señor Jesucristo se establezca como la prioridad de nuestro ministerio. Es el momento de que cada uno de los hombres y mujeres que son traídos por Dios a esta casa para ser salvos, haga de la gracia su prioridad. Y no se preocupe si su pareja viene o no viene. No te preocupes, preocúpate si tú vienes o no vienes.
No te preocupes si el otro cambia o no cambia. No te preocupes. Preocúpate si tú estás cambiando o no estás cambiando. Que quizá la manifestación de la gracia sobre tu vida sea la inspiración que necesita la vida de otros. Pero haz de la gracia la prioridad de este ministerio. Este no es un ministerio donde atraigamos a la gente con milagros, aunque el Señor hace milagros. Este no es un ministerio que atraiga a la gente con sanidades, aunque el Señor obra sanidades. ¿Cuántos aquí han sido dictaminados con cáncer, leucemia y el Señor los ha sanado? Escúchame. Pero eso no es lo que te debe traer a la iglesia. Porque todos los milagros, señales y prodigios simplemente son los recursos que Dios utiliza para que tú entiendas el valor de su gracia. Pero la prioridad es la gracia. Los milagros no cambian, la gracia cambia. La sanidad no transforma el corazón, la gracia transforma el corazón. La prosperidad no restaura familias, la gracia restaura familias. Pero es personal. Tu gracia no puede cubrir a tu esposa. A duras penas, si lo permites, te puede cubrir a ti y todo tu pasado. Pero sí puede inspirarla a ella a que anhele su propia porción de gracia. Yo no quiero una iglesia que salga a hablar mal. Yo quiero pastorear una iglesia que salga a hablar bien. Yo no quiero una iglesia que salga a mirar los errores de otros. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy a través de esta palabra levante una iglesia que salga a reconocer las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y que inspire a otros a ser alcanzado de la misma manera. Yo vengo de parte de Dios en esta mañana a decirte que sin importar tus errores, es tiempo de levantarte. Sin importar tus errores, es tiempo de levantarte. Y es tiempo de levantarte para anunciar las virtudes del que te llamó por gracia, de las tinieblas a la luz. Hay muchas sillas vacías hoy en la iglesia. Y ese es el reflejo de que quizás hay muchas personas que se les olvidó lo que recibieron por gracia. Es tan fácil olvidarte de la gracia que te sacó de las tinieblas cuando ahora estás en la luz. El problema es que lo único que te sostiene en la dimensión de la luz es la gracia. Pero si te bajas de la gracia, vas a terminar de nuevo revolcándote en las tinieblas. Porque lo único que te sostiene es la gracia. Porque lo único que te mantiene de pie es la gracia. Y reconocer que lo que hoy eres, lo que hoy tienes y lo que hoy vives es solamente por gracia. Porque ninguno de nosotros merece lo que hoy está viviendo. Lo malo es por desobedientes, por cascabelones, por tercos, por rebeldes. Pero lo bueno es por gracia. Purita gracia. Dios ya no quiere mirar lo que tú hiciste cuando estabas en las tinieblas. Dios tiene sus ojos puestos en todo lo que puede hacer a través de ti ahora que te está posicionando en la luz. A Dios no le interesa lo que tú hacías en el mundo. A Él lo único que le interesa es todo lo que puede hacer a través de ti ahora que estás en el reino.
pero necesitas abrazar la gracia. Necesitas reconocer que tu vida necesita de la gracia. El hecho de que hayas cambiado algunos hábitos te hace moralmente mejor, pero solo la gracia te puede hacer la persona correcta. La moral mejora, la gracia renueva. Por eso tú encuentras tantos cristianos remendados en las iglesias, porque la moral coloca algunos remiendos en patrones de comportamiento, pero solo la gracia renueva lo que no fue para que hoy sea. No se te olvide de dónde te sacó Dios. No se te olvide que todo lo que Dios ha hecho hasta este momento en tu vida es para que tú puedas reconocer que es su gracia sobre ti. Abraza esa gracia por encima de las opiniones de otros. Abraza esa gracia por encima de lo malo que hablen de ti. Siempre van a haber enemigos de la gracia que van a tener algo malo que decir de ti. Pero esas opiniones no te definen, ni definen tu valor.